esta serie titulada Camino hacia el falso profeta. Camino hacia el falso profeta. Y vamos a basar esta historia impresionante. Hoy vamos a estudiar la vida de un hombre que no era judío. Generalmente cuando hablamos de profetas en la Biblia, asociamos profetas con hombres de la tribu de Israel que Dios levantó en el Antiguo Testamento. La mayoría de los libros que conforman el Antiguo Testamento tienen los nombres de determinados profetas: Isaías, Daniel, Habacuc, etc. Muchos de ellos, si no es que la mayoría, pertenecían a la nación de Israel. Hoy vamos a estudiar la vida de un profeta, pero que no era judío. A diferencia de los profetas, insisto, del Antiguo Testamento, que la mayoría de ellos, si no es que casi todos, eran de la nación de Israel. Es la historia de un hombre de la región ni más ni menos que de Mesopotamia. Les voy a dar algunos datos para ver si logras identificar a qué profeta no judío me voy a referir con los siguientes datos. Es un hombre de la región de Mesopotamia, por lo tanto, no era originario de la tierra de Israel. Era, de hecho, un adivino. La Biblia lo menciona 60 veces. 60 veces es mencionado en toda la Biblia este hombre. Su significado de su nombre en el hebreo, su significado en la lengua hebrea, significa devorador y glotón. Devorador y glotón. Esa es la raíz hebrea de lo que significa su nombre. Fue un profeta que hizo caer a Israel en la idolatría. Este hombre, después de su historia, no encontramos otro personaje con el ministerio de profeta que sea gentil. Después de este hombre, no volvemos a encontrar en toda la historia de Israel o en la historia de la Biblia algún profeta de carácter gentil. Los rabinos judíos, de hecho, cuentan que el Señor cortó el ministerio profético a los gentiles, precisamente por lo que hizo este gentil, originario de Mesopotamia, y que fue devastador para la tierra de Israel. Este hombre desató un veneno de apostasía, de idolatría y de muerte en el pueblo de Dios. Cometió, o más bien hizo que se cometiera una mezcla de mujeres paganas con la tierra de Israel, con los varones judíos de la tierra de Israel. Fue un profeta eliminado, muere de una forma trágica, su muerte es contada entre los malvados y se le considera, y aquí viene la parte interesante de la serie que estamos estudiando, se le considera en la historia de la Biblia como el padre de los falsos ministros atestados del espíritu de codicia, para los cuales hay terribles consecuencias. Quizás con estos datos, si eres un aguerrido estudiante de la Biblia, me podrás decir:
de qué profeta no judío estoy hablando. Hoy vamos a platicar acerca de Balaam. El título de esta conferencia de esta noche: Balaam y el espíritu del falso profeta. Balaam y el espíritu del falso profeta. Al estar envueltos, de acuerdo a la Biblia, en un mundo, este mundo es espiritual. De hecho, la Biblia nos dice que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico. Y encontramos en la Biblia un espíritu religioso que no es propiamente de los religiosos de la época de Jesús nada más. Si tú eres estudiante de la Biblia, encontrarás ese espíritu religioso desde los primeros libros de la Biblia. Y cada vez que encuentres en la Biblia ese espíritu religioso, apóstata, destructivo, que cada que se manifestaba en la Biblia era con la intención de destruir al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Es curioso que generalmente todos los espíritus o el espíritu que atacaba o que pretendía causar mucho daño a la nación de Israel eran de pueblos paganos, ajenos a Israel. Y entonces entendemos qué operaba detrás de los moabitas, de los coatitas, de los filisteos, de los amorreos. Y cuando entiendes este odio de estos pueblos hacia Israel, comprenderás sin lugar a dudas que detrás de estos pueblos paganos o detrás de estos personajes idólatras o paganos, obviamente operaba el espíritu del falso profeta. Este espíritu se encarnará en el final de los tiempos, en el último falso profeta que la Biblia anuncia y que estamos estudiando todos los miércoles en esta iglesia. Hoy vamos a estudiar entonces, enfocando nuestra atención al espíritu del falso profeta, pero no en Apocalipsis. Vámonos a la historia de Israel en el pasado y nos vamos a concentrar en la historia de un hombre llamado Balaam. Balaam es muy interesante, como lo vamos a descubrir en esta noche, estudiar la vida de este hombre que era de la región de Mesopotamia, no era profeta de Israel, era un adivino contratado por los ancianos de Moab. Los moabitas eran un pueblo enemigo de Israel. Obviamente la historia fascinante del pueblo de Israel empezó a ocasionar cierto ruido en los pueblos enemigos de Israel. ¿Quién no se iba a asombrar de descubrir al Dios que sacó mediante 10 plagas terribles a su pueblo y ridiculizó al poder del faraón y a todo su ejército? Y no solo eso, empezó a correr tremenda la noticia del Dios que llevó por el desierto a ese pueblo en una columna de fuego, en una columna de humo. Fascinante la historia, tan fascinante que hasta el día de hoy muchos de nuestros cantos remembran o recuerdan, hacen remembranza, ¿o cómo se dice? Remembranza de lo acontecido con ese pueblo que cruzó por mano de Dios el Mar Rojo. ¿Quién no se va a asombrar de la historia del Dios que siempre respaldó a ese pueblo? Esas noticias llegaron a oídos de los enemigos de la nación de Israel, y uno de esos pueblos enemigos sin duda eran los moabitas. Bueno, los líderes de Moab tuvieron contacto con Balaam. Balaam era de Mesopotamia y le ofrecieron dinero.
¿Para qué le ofrecieron dinero a Balaam? Para que maldijera a la nación de Israel. Desde aquí hay una enseñanza muy interesante con lo que decimos con la lengua. Con razón, cientos de años después, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, el Espíritu Santo inspiró a Jacobo o a Santiago, es lo mismo, para regular todo un capítulo del poder tan tremendo que tienen tus palabras. Dice Santiago: hermanos, no es posible que con tu lengua, con tu boca, te atrevas a cantarle a Dios: santo, 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 te bendigo, Señor, eres mi Dios, y con esa misma boca y lengua seas capaz de proferir maldición contra alguien. Muy interesante cómo Proverbios también nos dice: cuidado, por el dicho de tus labios te enredaste. Cuidado cuando a tus hijos, en vez de bendecirlos, los maldices. Cuidado con maldecir. Esto lo entendían perfectamente en el Antiguo Testamento, sin duda, los grandes hombres de Dios, los profetas de Dios, y lo entendían perfectamente los enemigos de la nación de Israel, al grado, repito, que los ancianos de Moab, enemigos de Israel, contrataron a Balaam para que se atreviera a maldecir a la nación de Israel. Balaam es hijo de un hombre llamado Peor o Beor. Es mencionado en la Biblia, como hace rato se los comenté, 60 veces. Rápidamente les voy a decir en qué libros de la Biblia, para que en casa tu deber es indagar, estudiar la palabra de Dios. Hoy no lo hacemos por cuestión de tiempo. Te voy a dar los pasajes a donde puedes encontrar a Balaam. Por ejemplo, la primera vez que aparece es en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Del capítulo 22 hasta el capítulo 31 está la historia de este profeta. Sí, es un profeta no judío, originario de la región de Mesopotamia. Números del 22 al 31. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 4, y el capítulo 23, versículo 5. Ahí en Deuteronomio 23, 4 y 23, 5 puedes conocer más acerca de este profeta gentil del Antiguo Testamento llamado Balaam. En el libro de Josué, capítulo 13, versículo 22, capítulo 24, versículo 9 y el capítulo 24, versículo 10. En el libro de Josué 13, 22, 24, 9 y 24, 10 también puedes conocer un poco acerca de Balaam. Nehemías, un precioso libro del Antiguo Testamento como Nehemías, en el capítulo 13, versículo 2, también menciona al profeta Balaam. Nehemías 13, 2. El profeta Miqueas fue el último profeta del Antiguo Testamento que lo mencionó. En Miqueas capítulo 6, versículo 5, Miqueas fue el último profeta judío de la nación de Israel que refiere al profeta Balaam en capítulo 6, versículo 5 de Miqueas. Estos son los pasajes a donde encuentras a Balaam en el Antiguo Testamento. Y cuando abres el Nuevo Testamento, ahí sí lo vamos a leer. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Vean cómo el apóstol Pedro
refiere al profeta Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Terrible lo que el apóstol Pedro nos dice de Balaam. Otro libro del Nuevo Testamento es el interesantísimo y fascinante y hasta cierto punto misterioso libro de Judas. La carta de Judas en el versículo 11. Versículo 11 de Judas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vaya personajes, conocedores de la Biblia, saben perfectamente quién fue Caín, el primer homicida de la historia de la humanidad. Algunos le llaman a Caín el padre de las religiones. Caín, hijo del diablo, un hombre que encontramos en la Biblia que fue capaz de matar a su propio hermano. Además de Caín, encontramos a los rebeldes de Coré. Todos conocemos un poco lo que pasó en la Biblia, precisamente en el libro de Números, con la historia terrible de unos rebeldes que hablaron en contra de Moisés. Eran terribles porque pretendían una división en el pueblo, empezaron a ocasionar una división en la comunidad del pueblo de Israel, y la Biblia dice que Coré fue tragado vivo al Sheol con todo y su cuerpo fue tragado. La tierra se abrió y se tragó a esos rebeldes. Ni más ni menos que junto con Caín y Coré, el Espíritu Santo le puso a Judas poner al profeta Balaam, para que veamos la maldad de este profeta de Mesopotamia. Y finalmente, Balaam, o el espíritu de Balaam, se encuentra infiltrado en una iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Jesucristo le llama la doctrina de Balaam. Y no es una doctrina de los ateos, de los brujos o de los falsos profetas, aunque sí lo es. Aquí lo impresionante es que Jesucristo está desnudando, está descubriendo que dentro de la iglesia opera el espíritu de Balaam. Vean cómo Jesucristo en el capítulo 2, versículo 14, a esta preciosa iglesia de Pérgamo. El mensaje se encuentra en el contexto de la iglesia de Pérgamo. Y dice el capítulo 2, versículo 14, conste que está hablándole Cristo a la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le dice Cristo a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí entre tus congregantes o quizás entre tu liderazgo, ¿verdad? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes, versículo 15, ya Jesucristo, por si fuera poco, les dice que también tenía esa iglesia otra doctrina de otro tema totalmente diferente, que era la doctrina de los nicolaitas. Llama la atención. ¿Por qué Cristo le dice a una iglesia, tienen allí la doctrina de Balaam? Vamos a estudiar en el tiempo que nos queda en esta noche precisamente
a este hombre cuyo significado en el hebreo significa devorador o glotón. Eso significa la palabra Balaam en el original hebreo. Vamos al libro de Números, capítulo 31, versículo 16. Hace una semana les comenté que el anticristo buscará al falso profeta como un experto propagandista. Al igual que el Espíritu Santo busca la gloria de Cristo, el falso profeta buscará la gloria del anticristo. El anticristo buscará el apoyo de la religión para imitar milagros falsos, para, al igual que el faraón, imitar milagros controlado por la brujería, la hechicería y el satanismo, tal como sucedió cuando el faraón, como gobernante, mandó llamar a sus consejeros brujos, hechiceros, para que hicieran milagros. El anticristo buscará al falso profeta para demostrarle a la humanidad los milagros, las señales, los prodigios que es capaz de hacer. Al igual que en la Biblia, Balac, siendo un rey, siendo un gobernante moabita, buscó a Balaam para maldecir a Israel. De la misma manera el anticristo buscará a su profeta falso, a su líder religioso falso, para llevar a maldición y condenación a toda persona que le rinda adoración al anticristo. Esto lo hemos visto en la historia de cómo se ha cumplido perfectamente el poder político apoyándose del poder religioso. En la historia que vamos a analizar, un rey, un político, un gobernante de la tierra de Moab llamado Balac, manda traer a un profeta, a un líder religioso, a un hombre metido en las cuestiones, y lo vamos a ver cómo de alguna manera sorprendente Balaam conocía al Dios de la Biblia. De manera impresionante, aquí lo que más nos va a asombrar, era un hombre que conocía del Dios de Israel. Y al ser un profeta no judío, de todas maneras Dios se revelaba a él. Eso es algo impresionante. Por eso los rabinos en las leyendas rabínicas cuentan que este personaje llegó a ser el primer profeta gentil, el primer profeta no judío, que por su desviación y por todo lo que estamos indagando en la Biblia, Dios cortó. Eso enseñan los comentarios rabínicos, eso enseñan las leyendas rabínicas, que Balaam, al ser un profeta, sí, pero no judío, Dios le cortó toda relación a los gentiles de continuar con el ministerio profético. Eso seguramente no le va a gustar a muchos que no son propiamente judíos de estas leyendas, o al menos estos comentarios rabínicos. Por eso un rabino de hoy, un judío de hoy, no te va a creer absolutamente nada si tú le dices que eres profeta. Absolutamente no. Él te va a decir que Dios cortó el ministerio profético a los gentiles por culpa de Balaam, porque él no era judío y hizo un destrozo terrible en la tierra de Israel. Balaam sabía que Israel es un pueblo especial, el pueblo de Dios escogido, y sabía perfectamente este hombre llamado Balaam que no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Vamos en esta tarde, en esta noche, a abrir nuestra Biblia en Números. Les dije, ¿qué capítulo?
Números 31, versículo. Vamos a Números capítulo 31 en el Antiguo Testamento. Vamos a leer los versículos 16 y 17 de Números capítulo 31. Versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas, está hablando de las mujeres moabitas, ellas, todas esas mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Quiero que noten cómo Moisés descubre que fue por consejo de Balaam que se hayan infiltrado. Ahorita voy a explicar por qué Balaam llegó a decidir eso. Porque no pudo maldecir a la tierra de Israel, no pudo maldecir al pueblo de Dios, y tampoco se quedó con el dinero que le ofreció Balac. O sea, Balaam se fue desilusionado a su tierra de Mesopotamia, no pudo maldecir a la tierra de Israel y no le dio Balac lo que le había prometido, que era bastante dinero. Como ni recibe el dinero y no logra pronunciar maldición contra el pueblo de Israel, la Biblia deja entrever que metió un veneno, un consejo diabólico, y le dijo a los reyes moabitas, a los líderes de Moab: dejen que las mujeres moabitas, entiéndase mujeres no del pueblo de Dios, se infiltren entre la nación de Israel, y eso va a provocar que el sexo masculino se deje llevar por la belleza, la sensualidad, el carisma de las mujeres moabitas, y eso va a provocar problemas serios en el pueblo de Dios. Fíjense el consejo tan perverso. Ahora entiendes, joven que me escuchas, ¿por qué la Biblia prohíbe: no te unas en yugo desigual con un incrédulo? Hasta que tú no vengas a la Biblia y conozcas lo perverso que hay, el dolor que puede ocasionar para tu vida el casarte, el involucrarte, el tener una relación sentimental de noviazgo, y qué te digo de matrimonio, con una moabita, con una mujer que no ama al Señor igual que tú, con una mujer que no tiene las mismas convicciones que tú. Y como eso va a pasar, vas a sufrir mucho. Joven que me escuchas, jovencita que me escuchas, hazle caso a Dios. Por algo el Señor nos da estas historias tremendas de lo que pasó en su pueblo, y quiero que noten que hasta muertos hubo a causa de que se cometió un pecado de fornicación, de idolatría y una serie de cosas terribles que fueron el desastre a la tierra de Israel. Por eso, jóvenes, vuelvo a insistir, no te debes de unir en un yugo desigual con alguien que no tiene tu mismo principio cristiano de fe. ¿Eres tú el que decides si a tu matrimonio, dicen que lo más parecido al cielo en la tierra es un hogar, un matrimonio feliz? Pero también dicen que lo que más se parece al infierno en la tierra es tener un hogar infeliz. Aquí está el consejo de Dios. Ni siquiera es el consejo de Moisés, ni tampoco del pueblo, de ningún pastor, de ningún líder que quiere fastidiarte tu precioso 14 de febrero. Aquí se encuentra el consejo de Dios, y más nos vale que le hagamos caso al Señor que conoce nuestros corazones. Balaam sabía que Israel es un pueblo especial
al igual que tú, cristiano que me escuchas. El diablo sabe quién eres. Balaam sabía quién es ese pueblo especial. Es el pueblo que Dios había escogido y que no podía maldecir algo que ya está bendito. Vamos a Números capítulo 22, versículo 12. Números 22, 12. Fíjense cómo Dios habló con Balaam. Oye, pero Balaam, me estás diciendo que era de Mesopotamia. Sí, y Dios tenía relación con él. Balaam sabía quién era ese Dios. Fíjate cómo la Biblia, en Números capítulo 22, versículo 12, dice que Dios habló con Balaam. Y todavía Dios le pone un freno. Ay, mi hermano, si Dios no te habla en esta noche después de estos mensajes, yo no sé entonces qué necesitas, que una burra te hable, tal como le pasó a él. Exactamente, a veces necesitamos que Dios tome cartas muy severas cuando eres terco. Dice la Biblia que Dios le dice, no vayas. Y cuando Dios dice, no vayas, es, no vas. Punto. Señores, eso no se discute. Cuando Dios da una orden, no lo alegues, no lo trates de... razónalo si quieres, pero a Dios obedécelo. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y esta bendición hasta el día de hoy sigue. Bendito es ese pueblo hasta el día de hoy. Por eso, tú y yo en esta generación vimos en la televisión de Venezuela cómo un expresidente se atrevió en cadena nacional por un conflicto que pasó allá en el Medio Oriente en los barcos judíos, cuando como le llamaban, el comandante, se enteró de lo que la nación de Israel, los judíos, habían hecho con unas embarcaciones ahí en mar internacional. Se atrevió en las cámaras de televisión de su país, en una conferencia que estaba dando, en un discurso, y se atrevió a decir desde sus entrañas, desde sus vísceras, se atrevió a maldecir a este pueblo. Meses después, tú y yo fuimos perfectamente testigos de lo que le pasó al expresidente de la República Hermana Bolivariana de Venezuela por andarse queriendo meter con lo que Dios ha bendecido. Y ese hombre murió, partió a la eternidad, maldiciendo a la nación de Israel. Solo Dios sabe si el Señor tuvo de él misericordia. Porque no nos corresponde a nosotros decir, pues se condenó, pues se salvó. Solo Dios conoce qué fue del alma de ese hombre. Pero lo que sí sabemos, sin lugar a dudas, es que no te atrevas a maldecir lo que Dios bendice. Una gran lección. No está esto en los cuentos de historia de hace 2000 años. Tú eres la generación que te contempló ver en vivo y a todo color lo que años atrás, muy pocos años, a comparación de toda la historia fascinante de la humanidad, puedes corroborar esta información de lo que le pasó a un dignatario, a un presidente, igual que Balaam, que quiso ir en contra de lo que Dios ha bendecido. Balaam tenía, a pesar de ser gentil, una relación con Dios. Consultaba a Dios. Números capítulo 22, versículo 8. Él les dijo, reposad aquí esta noche. Fíjense cómo Balaam le dijo a los que lo habían enviado por parte del rey de Moab, espérenme esta noche. Yo les daré una respuesta según Jehová
me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, expectantes y en espera de que Dios le mostrara a Balaam lo que iba a suceder. Hermanos, en verdad es interesantísimo esto. Balaam, sin ser judío, de la tierra de Mesopotamia, de alguna manera, sin duda conocía al Dios de la Biblia. Hoy puede haber falsos ministros, falsos cristianos, que no dudo que puedan tener una preciosa disciplina en la oración, son disciplinados en el ayuno, son capaces de hacer milagros. Eso no te debe sorprender. Así era Balaam. Balaam esperó la voluntad de Dios. Balaam sabía que Dios le iba a mostrar. Hermanos en Cristo, cada que tú encuentres personas con una tremenda disciplina, puede ser hasta de oración, de ayuno, o hasta sean capaces de hacer milagros. Bueno, Jesucristo, no yo, Jesucristo, en el capítulo 7 de Mateo, versículos del 20 al 23, nos recuerda lo siguiente. Mateo 7, del 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. Escucha el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Ahí está otra vez la obediencia. Ahí está otra vez la obediencia. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí quedaría pues claro. Pero el Señor se va contra todos los que se dicen profetas. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Incluso echamos fuera demonios en tu nombre. Quiero que noten cómo la Biblia dice que fueron capaces, número 1, de profetizar. 2, el exorcista se quedaba corto. Eran liberadores, echaban fuera demonios a diestra y siniestra y eran capaces de hacer milagros. Les declararé, dice Jesucristo, versículo 23, con todo y que hayas profetizado, con todo y que me hayas echado fuera demonios, porque te aviso, no era en tu nombre, todo demonio, todo espíritu se sujeta al poderoso nombre de Jesús. Si había una liberación, que claro que la había, era no por el liberador, ni por el pastor, ni por el ministro, siempre ha sido por el poderoso nombre de Cristo. Y además eran capaces de hacer milagros. Esa gente la Biblia ya no lo advierte, Cristo ya nos lo advierte. No, dice la Biblia, no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hermano, no te vayas con la finta, te lo pido por favor. El que no hace la voluntad del Padre, el que no da fruto, a eso se refiere Jesucristo. Si estos principios los conocieran los del pueblo de Israel, que claro que los conocían, hubieran tenido mucho cuidado con Balaam y con muchos personajes de la historia de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Josué le metieron un golazo pero terrible al pobre de Josué. Se le infiltraron por ahí, se le conoce como la astucia de los recabitas, otro pueblo que lo engañó. ¿Y sabes por qué lo engañó? La Biblia dice, porque Josué no consultó al Señor. Y al no haber orado Josué, se le infiltraron unos enemigos que aparentaron ser pobrecitos. Venimos con las sandalias todas rotas, mi ropa toda rota también de tanto que hemos caminado. Y Josué los recibe y hace un pacto con ellos. Los pactos son inviolables. Años después,
Años después, los pobres hijos de Saúl tuvieron que cosechar las consecuencias del pacto que cientos de años atrás Josué hizo con ese pueblo pagano, y mataron a los hijos del rey Saúl por causa del pacto de ese pueblo que se infiltró entre la comunidad de la nación de Israel. Aquí tenemos a un peligroso profeta, un hombre llamado Balaam, que a pesar de consultar al Señor, tenía otras intenciones. El rey Balac de Moab le ofreció interesantes regalías económicas a Balaam, y eso implicaba que Balaam asegurara su futuro. Conclusión: ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el pecado de Balaam? La Biblia dice: la codicia. La codicia es un sustantivo de mucho significado malo en el original hebreo. Es la palabra betzá, o también es la palabra hebrea shamot. Codicia, betzá y shamot. Deseos desordenados para obtener algo, avaricia incontrolable, nunca te sacias de bienes, y está relacionado con la rebeldía. Deseos desordenados para obtener algo, avaricia incontrolable, no se sacian de bienes, y además tiene que ver con la rebelión. Todo eso encierra las palabras betzá y shamot en el hebreo, que tienen que ver con la codicia. En el griego hay una palabra griega que también identifica la codicia como deseos malvados de la concupiscencia, ambición y avaricia. Es la palabra griega pleonexias, con X y acento en la I. Pleonexias, deseos malvados, avaricia y ambición. Vean segunda de Pedro. Otra vez vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la pleonexias, que se traduce ahí codicia, y son hijos de maldición. Balaam tenía todo: reputación, posición económica, una buena relación con Dios, pero detrás de esa falsa santidad y piedad se encontraba el pecado de la codicia, y cae este hombre en un conflicto en el que, dice un dicho popular mexicano, en arcas abiertas hasta el más justo peca. Y eso le pasó a Balaam. Dudó, tuvo un conflicto entre la obediencia a Dios o el botín. Balaam ni termina obedeciendo a Dios, ni recibe ningún botín. Frustrado y enojado, regresó a su lugar de origen, pero desató el veneno de apostasía, de idolatría y de muerte en el pueblo de Dios. Enojado, le aconsejó a Balac que sedujera con mujeres al pueblo varonil de Israel, y eso hizo que esas mujeres paganas se mezclaran con el pueblo de Israel. Números capítulo 31. Vamos rápidamente al libro de Números, otra vez, capítulo 31, versículos del 15 al 16. Les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Estoy en Números 31, 15. Verso 16, quiero que noten: por consejo de Balaam,
Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahí se encuentra algo terrible. Por consejo de este hombre, introdujeron estas mujeres moabitas entre el pueblo de Israel. Capítulo 31, versículo 8, narra la Biblia cómo muere Balaam. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Raquem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, lo atravesaron con una espada. Eso refiere la Biblia de la muerte de este hombre. En conclusión, el pueblo de Dios lamentablemente cometió fornicación, hubo ofrecimiento de sacrificios a ídolos, y eso provocó, de acuerdo a la historia de la Biblia, la muerte de 24,000 muertos. 24,000 personas que mueren en la tierra de Israel, en el campamento del pueblo de Israel. Por eso Balaam pasa a la historia como un profeta eliminado. Su muerte contada entre los malvados como Caín y como la rebelión de Coré. Se le considera el padre de los falsos ministros atestados por el espíritu de la codicia, para los cuales hay terribles consecuencias. Si Balaam llevó este desenfreno a la nación de Israel, con el espíritu que operó lamentablemente en él de codicia, la Biblia profetiza que el falso profeta también seducirá y hará que la idolatría, sobre todo la idolatría, entre en el final de los tiempos, cuando se adore al anticristo y a la imagen que vamos a estudiar en su momento. Quiero terminar con algo muy interesante porque, bueno, es mi estilo, me gusta dejarlos picados. Vamos rápido al libro de Daniel, capítulo 3. ¿Se acuerdan que hemos estudiado que el falso profeta hará que se le adore, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, Apocalipsis 13, verso 14, Apocalipsis 13, versículo 16, y habla la Biblia de una marca, el famoso 666, que el falso profeta tiene una tremenda influencia en eso. Bueno, quiero que noten, y aquí nos vamos a quedar. Esto no es nuevo. Otra vez, como Balaam, y como lo vamos a ir estudiando a lo largo de esta serie, ahorita hablamos de Balaam. En las siguientes conferencias nos toca hablar de las Jezabeles. Jezabel también en las mujeres opera un espíritu controlador tremendo, que vamos a estudiar cuando estudiemos a otra mujer de la Biblia terrible, tan terrible que puso en jaque al mismo profeta Elías, llamada Jezabel. Hoy vamos a rápidamente dejarlos un poquito picados con el famoso 666, que también desde luego vamos a abordar en las siguientes conferencias. Daniel capítulo 3, versículo 1, hay una estatua. En Apocalipsis 13, en el final de los tiempos, hay otra estatua, hay otro ídolo. Pero quiero que noten el capítulo 13 de Daniel, capítulo 3 de Daniel. ¿Me pueden decir de cuánto era la altura de esa estatua medida en esta medida bíblica llamada codos? ¿Y la anchura? 60 más 6. Ahora, hay 6 instrumentos musicales. A ver, como que no me captaron. ¿Cuánto mide la estatua de alto? 60.
Y de ancho, ¿no les llama la atención el número múltiplos de 6 o que tenga que ver con el 6? Pero para que te quedes picadísimo en esta noche, la Biblia dice que para adorar esa imagen que mide 60 codos de alto, 6 de ancho, había que tocar 6 instrumentos. Descúbranlos ustedes, por favor, en el versículo 5. Cuéntenlos. Ahí yo encuentro trompeta, flauta, arpa, cítara, gaita y todo instrumento de música. ¿Cuántos son? 6. Nos vemos dentro de 8 días. El 6 presente de manera asombrosa en una estatua que tenían que adorar precisamente. Y es exactamente lo que el falso profeta va a hacer. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, en estos tiempos tan difíciles y peligrosos que vivimos, necesitamos conocer de ti, estar llenos de tu palabra, Señor, porque vivimos tiempos peligrosos donde la maldad va en aumento. Señor, tu palabra había anunciado que todas estas cosas iban a suceder antes de que Jesucristo regresara por segunda vez a este mundo. Pedimos en esta noche que todas estas preciosas enseñanzas de tu palabra queden siempre grabadas en nuestro corazón y que podamos todos los días reconocer el poder maravilloso que hay en tu palabra para transformar la vida de los seres humanos. Señor, en esta noche te agradecemos que nos permitas descubrir en tu palabra este mundo espiritual en el que vivimos. Tu palabra dice, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, ni cómo opera el diablo, sino todo lo contrario, tener en esta noche el privilegio de conocer el mundo espiritual que nos rodea, gracias a que tú nos lo revelaste en tu palabra. Oh Dios, líbranos que en esta iglesia, líbranos que en mi casa, en mi familia, la doctrina de Balaam sea una realidad, sea una constante de mi comportamiento, de mi desobediencia, de mi codicia. Señor, quita de mí todo pecado de codicia de mi corazón. Padre Santo, líbranos como iglesia. Fue un mensaje a la iglesia de Pérgamo, que hayan tenido esa doctrina tan desastrosa, tan escondida, aparentemente tan inocente. Señor, tú eres el único que puede sacar a luz todo aquello que no te agrada. Permítenos, Señor, conocer estos tiempos que vivimos y cada día estar más y más llenos de tu bendita palabra. Te bendecimos en esta noche. Llévanos con bien a casa. Líbranos de cualquier accidente. Líbranos, Señor, de cualquier asalto, de cualquier persona que desea nuestro mal. Confunde los planes de aquellos que pretendan maldecirnos, porque somos llamados a ser de bendición para ti. Que de nuestra lengua nunca salgan palabras de maldición, porque con la lengua con que te adoramos y te exaltamos y bendecimos a los hombres hechos a tu imagen y semejanza, no podemos maldecir. Señor, líbranos de caer en esas prácticas. Y al habernos mostrado en tu palabra estas enseñanzas tan hermosas, para seguir descubriendo cómo vivir apegados a ti en los últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Te bendecimos también en esta noche por cada dador alegre que precisamente, Señor, han entendido un principio precioso en tu palabra, de hacer a un lado toda codicia, toda avaricia,
todo pecado, Señor, que tenga que ver con el amor al dinero. Señor, esta ofrenda es una muestra de lo mucho que te honramos con todo nuestro corazón, porque cada uno de nosotros da, no con tristeza, tampoco por necesidad. Cada uno da de acuerdo a lo que hay en su corazón, porque tú amas al que da con alegría. Danos el privilegio, Señor, todos los días de entender que no hay mejor cosa, que no hay cosa más hermosa que poder dar para tu obra, y que el Evangelio y estas enseñanzas puedan llegar a muchos hogares que nos ven, que nos escuchan por la tecnología de las redes sociales, que no pueden tener una iglesia, que tal vez están en la cárcel. Son mensajes que llegan a la cama de un hospital. Son mensajes de tu palabra que pueden alcanzar a mucha gente, Señor. Y nosotros, todos juntos, como un solo pueblo, podemos dar para que esto continúe así, Señor. Bendice en esta noche a cada dador alegre. Erradica de nuestro corazón la avaricia, la codicia y todo pecado, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Señor, bendice a cada hermano en sus trabajos, en sus negocios, en sus pensiones también, Señor, en sus oficios y en sus profesiones, porque tú no eres deudor de ellos. Bendecimos esta ofrenda y oramos por ella en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén.